El conversatorio de este momento, con el que vamos a trabajar en este mes, lleva por nombre Ayurveda, aunque no se puede hablar de la Ayurveda en un conversatorio porque es inmensamente amplio. Lo que más nos interesa para el trabajo que vamos a hacer es el relacionado con el significado de la palabra Ayurveda. Porque la palabra Ayurveda realmente significa la ciencia de la verdad expresada en vida o en la vida. Esa sería la traducción al español, o una de las traducciones más precisas al español. La motivación de hacerlo es que en la situación que nos encontramos en este momento en el planeta es bastante compleja, por muchísimas razones. Hemos pasado pues una pandemia, o estamos saliendo de la pandemia, pero estamos también en una circunstancia que es clave, que es la entrada de la nueva era, la entrada de la era de Acuario. Y la entrada de la era de Acuario, pues nos lleva a situaciones bastante complejas, muy, muy complejas, en las que tenemos que estar inmensamente atentos. Entonces, por eso he optado por presentarles un poco la Ayurveda para poder tener un tema de conversación que es bastante importante, muy, muy, muy importante. Entonces, bajo esa premisa de que la Ayurveda, pues significa eso, la ciencia de la verdad, la ciencia de la vida, es la ciencia de la verdad expresada en vida. Entonces, pues un poco por allí vamos a empezar a trabajar. Hablar de Ayurveda implica hablar también de otras frases. En este caso vamos a hablar del Sankhya, para por lo menos un poco enmarcar, hacer un marco teórico de lo que queremos trabajar, de lo que es lo que buscamos expresar. La palabra Sankhya viene la combinación de dos términos en sánscrito, Sat y Kya. Sat significa verdad y Kya significa saber. Es la verdad a través del saber. No es la verdad que nos dicen, la verdad sobre la que se nos convence, sino la verdad a la que llegamos por circunstancias propias, particulares. Ya veremos cómo esto tiene una connotación. En lo que empecemos a ver lo que es el árbol del Sankhya y a lo que han llegado los rishis. Los rishis son los buscadores de la verdad, los buscadores de la luz. Se les ha llamado los que persiguen la verdad, los iluminadores o los iluminados, los sabios, los maestros, los eternos. O sea, se les han dado tantos nombres. Y es que ellos sí se han dedicado a buscar la verdad y el saber. Sankhya significa pues ambas cosas. La verdad y el saber van juntas. No se puede llegar a la verdad sin el saber y no se puede llegar al saber sin la verdad. Y la verdad no siempre es lo que nosotros creemos, que es la otra parte simpática de todo esto. Entonces esos buscadores de la verdad, esos grandes maestros, esos grandes rishis del pasado, llegaron primero que nada a una especie a través de sus meditaciones, una especie de trabajo o de conclusión, vamos a decir así, más que trabajo. Ellos se dieron cuenta que todo, todo emerge, surge, se genera a partir de una energía cósmica. Esa energía cósmica es la manifestación de un ente superior, de una característica energética superior y que se puede ver, se puede comprobar a través de los seres vivientes. En este caso, señalan ellos seres vivientes animados, se podría decir, y los seres inanimados. Porque cuando nosotros llamamos seres vivos, normalmente pues llamamos a un ser que se mueve. Por ejemplo, podemos ver, decimos que una planta, a pesar de que se mueve poco, es un ser vivo. Pues los animales, pues seres vivos, los humanos, seres vivos. Pero por ejemplo, ya cuando hablamos de una piedra, no lo vemos tan claro. Cuando hablamos del mar, no lo vemos tan claro. Y si miramos al universo y vemos la cantidad de puntos de luz en el universo, pues
no los asociamos a seres vivos. Entonces, esa energía cósmica, una de las características que tiene es que se manifiesta en esas dos vertientes, a través de los seres vivientes, tanto animados como inanimados. Entonces, eso para nosotros es sumamente importante, sobre todo porque ya nos delimita un marco de trabajo. Esa conciencia cósmica, como dicen los maestros, ellos la ven marcada en dos hechos fundamentales. Y en esto es importante resaltar que el Rishi Kapila, que es el que crea o el que de alguna manera codifica el árbol del Sankhya o el Sankhya en sí mismo, a través de muchísimas, no necesariamente fue un trabajo exclusivo de él, sino un recopilador. Rishi Kapila descubre los 24 principios o los 24 elementos de la naturaleza que le dan conformación a la existencia cósmica. Esa existencia cósmica pasa por dos puntos que son fundamentales de entender. Uno, que hay una energía masculina que en principio se le da el nombre de Shiva, y todo esto en sánscrito. Shiva es el sánscrito, es una energía masculina, y hay una energía femenina que es Shakti. Shiva y Shakti, ¿vale? Todo ese estudio, ese análisis que hace Rishi Kapila, pues lo lleva, primero que nada, a que esa conciencia cósmica que ya estamos hablando, de lo inanimado, lo animado, de lo viviente animado e inanimado, tiene una profundidad mayor en la medida que ya él está delimitando una energía masculina, Shiva, una energía femenina, Shakti. Eso no se queda ahí, por supuesto. Eso va más adelante y es lo que conforma este árbol que ya en algún momento se los he mostrado y voy a hacerlo nuevamente. Este árbol del Sankhya es lo que utiliza el Rishi Kapila para que nosotros entendamos esos 24 principios. Esos 24 principios comienzan por entender que existe un principio universal, un ser universal, una energía universal, etcétera, etcétera. Esa energía universal la tenemos en dos aspectos básicos. Entonces tenemos Purusha, que es el nómeno consciente. Ese nómeno consciente, fíjense que la palabra fenómeno es un fenómeno atmosférico, por ejemplo, está producido por la naturaleza y nosotros no podemos intervenir en la creación de ese fenómeno. Cuando hablamos de noumeno, es un fenómeno que no existe en la naturaleza, sino que lo tenemos que crear nosotros en nuestra mente para poder sujetar un conocimiento en nuestro intelecto, en nuestra mente, en nuestro cerebro. Entonces, él habla aquí, en principio, de Purusha, una de las ramas de Brahman como el elemento central. Digamos, le podemos llamar Dios, creador, ser cósmico, universo, energía pura, infinito, etc. Entonces, una de las áreas o una de las ramas es el Purusha. Entonces, ¿qué entendemos por Purusha? Purusha va a ser un principio masculino. Ese principio masculino, que es como la energía que hablábamos antes, de Shiva y Shakti, pues ese principio Purusha, que es lo más elevado que hay, lo más lejano a nosotros, pues tiene también esa característica igual que Shiva, igual que Shakti. Y ese principio masculino tiene características muy particulares. En primer lugar, no tiene forma. No se le puede dar forma. Nosotros a todos le tenemos formas. Si yo les digo, hablé con un ser humano, ustedes le van a dar una forma. Si habla un coche, un planeta, a todos nosotros tenemos una imagen, tenemos una forma geométrica que darle. Pero a Purusha no tiene, carece de esa forma. Por lo tanto, no puede tener consistencia en ese sentido. Tampoco se le aduce ningún color, no tiene color. Y tampoco se le puede atribuir se le puede dar un atributo. ¿Por qué? Porque cualquier atributo que se le dé, Purusha está por encima. Entonces está mucho más allá de cualquier atributo que el ser humano con su mente limitada sea capaz de asignarle. Por lo tanto, estamos hablando ya de terrenos divinos, terrenos donde nuestra mente no puede llegar. Y otra característica que le da Kapila a este principio Purusha es
que Purusha existe sin la participación activa en la manifestación del universo. O sea, Purusha no es el que genera el universo en sí mismo, es el que genera el cosmos, etcétera. No, él está allí, pero él tiene una participación pasiva en cierta medida, ¿vale? Luego, otra cosa que se le da como característica a Purusha es que no tiene la facultad de elección. Él no elige, él es y ya está, porque no tiene dónde elegir, no tiene que elegir. Entonces, por eso se dice que es la conciencia pasiva, es cuando se tiene el conocimiento total, es cuando se tiene la omnipresencia, la omnisciencia, la omniexistencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es bueno que entendamos esto porque cuando empecemos a hablar un poco, que es el tema del conversatorio, cuando empecemos a hablar, por supuesto, de la verdad, pues tendremos que tocar un poco este tema. Encontramos Prakriti o Prakruti, como también se le suele decir. Estos son temas de la transliteración que no tiene demasiada importancia, pero que sí se le puede dar cualquiera de los dos, ¿vale? Entonces, ¿de qué estamos hablando en este caso? En este caso estamos hablando del principio femenino. Es lo contrario al anterior. Ahora, aquí hay que afinar mucho la mente, hay que afinar mucho el cerebro y nuestras capacidades cognitivas, porque fíjense, vamos a hablar de principio femenino. Ahora bien, el principio femenino sí tiene forma, sí tiene color y sí tiene atributos, cosas que no tiene Purusha. ¿Por qué? Porque Purusha está por encima, simplemente, está por encima de todo eso. Otra cosa que se le asume a Prakriti es que tiene conciencia y además tiene capacidad de elección, tiene la capacidad de elegir. Es decir, que ya estamos hablando de un plano más terreno, más cercano a nosotros, el principio femenino, que el principio masculino. Y otra cosa que se le asocia es la voluntad divina. Es decir, mientras que fíjense que en el caso de Purusha, Purusha no elige, no tiene dónde elegir. En cambio, Prakriti sí. Prakriti puede tener la voluntad divina, ¿vale? Prakriti es energía que desea manifestarse, pero no en sí misma, sino en otra cosa. Si nosotros lo asociamos a la madre cuando entra en el proceso de la gestación, ella se multiplica, pero no, ella no saca una copia fiel exacta de sí misma, porque sería pues como un clon, ¿no? Entonces, una de las características que encontramos con la energía de Prakriti, esa energía femenina, es que esa energía femenina sí tiene deseos de expansión. Purusha no. Purusha, ¿por qué no la tiene? Porque ya es la expansión. Recuerden, cualquier atributo que se le quiera dar a Purusha lo tiene. Entonces, Prakriti no tiene la expansión, por lo tanto, sí la puede desear. Se le da la voluntad divina, ¿por qué? Porque no la tiene. Entonces, por eso se dice que Prakriti es la madre divina y se dice que el universo es hijo de la madre divina, es hijo de Prakriti. El universo existe por la necesidad que tenía Prakriti de una manifestación de sí misma más allá. Fíjense que esto nos lleva a cuestionarnos muchas cosas, porque nosotros siempre hablamos de un Dios creador, pero ese Dios creador, cuando lo estudiamos, es mucho más complejo de lo que así a grosso modo podemos ver. Entonces, Prakriti, ¿quién es en definitiva? Pues es una energía física primordial, básica, y que en función de nosotros, los seres humanos, pues tenemos que estudiarlo. Esa energía física, en sánscrito lo vamos a llamar gunas, que son características muy particulares. Tenemos el Mahat. Fíjense, aquí tenemos Purusha y tenemos Prakriti. Ya entendidos como un principio masculino, un principio femenino, un principio que Purusha es literalmente inalcanzable, mientras que Prakriti es una manifestación. Este sería no manifestado y este sería manifestado, ¿vale? Este es consciente absolutamente de todo, este es inconsciente. Por eso se atreve, busca, hace.
Cuando se conjugan estas dos energías, se produce Mahat. ¿Y qué es Mahat? Es la conciencia cósmica. Es una conciencia que va mucho más allá de la que los simples mortales somos capaces de manejar. Hasta que no nace esa conciencia cósmica, que es producto de la unión Purusha-Prakriti, surge entonces el Mahat como conciencia cósmica, y eso a su vez se transforma en ego, el ego universal. ¿Y qué es el ego universal? Es el principio cuando te reconoces a ti mismo. Es como cuando nos preguntan, ¿cómo te llamas? Me llamo Pepe. Ahí estoy haciendo conciencia de mí. Que me llamo José, me dicen Pepe. Así de simple. Eso, por supuesto, ¿a qué lleva? A que en la medida que nosotros bajamos de este árbol, vamos encontrando explicaciones. Entonces, una vez que se genera este ego universal, él desea, por Prakriti, desea expandirse. Entonces, ¿qué se crean? Los gunas. ¿Y qué son las gunas? Las gunas son el sato guna, el rajo guna y el tamo guna. O sea, sattva, rajas y tamas, por decirlo así. Esto, que son las fuerzas cósmicas en la naturaleza, en cualquier lugar del universo, se convierte en manas. Parte de esto, el sato guna, por ejemplo, que ya lo veremos, se convierte en manas, mientras que el tamo guna se convierte en lo más estático, es decir, en el mundo inorgánico, mientras que el manas va al mundo orgánico. Entonces, ¿qué es el mundo orgánico? Pues son aquellos órganos que en el caso de los seres humanos son órganos dobles y son órganos de percepción y de acción. En el ser humano, que es la parte que nos atañe a nosotros, porque nosotros siempre pensamos que somos los únicos en el universo, y por supuesto, ni es así, ni somos los que tenemos el mayor avance y el mayor desarrollo. Nosotros estamos apenas estudiándonos. Entonces nosotros tenemos unos órganos de la percepción que para eso tenemos los cinco sentidos, el oído, el tacto, la vista, el gusto y el olfato. Y tenemos los 5 órganos de la acción, es decir, ¿por dónde nos manifestamos? Pues nos manifestamos fundamentalmente por los reproductores, por los excretores, por la palabra, las manos y los pies. Esto es lo que conforma el mundo orgánico, ¿vale? Fíjense que aquí tenemos 10 cualidades, tenemos 10 órganos de la percepción, pero también tenemos 5 de la percepción más 5 que tenemos de la acción. Eso hace que el manas sea una de las características o una de las cualidades que nosotros tenemos que desarrollar para poder entender ese proceso del que les estoy hablando. Tenemos asimismo en el mundo inorgánico, que viene del tamoguna, que es de la inercia, los 5 tanmatras o los 5 estados sutiles de los elementos. Entonces, aquí ya nos estamos hablando, ya nos estamos refiriendo a, por ejemplo, si traducimos del sánscrito al español, pues las semillas del éter, o lo que es lo mismo, Sabda Tanmatra, las semillas del gas, que es Parsa Tanmatra, las semillas de luz, Rupa Tanmatra, las semillas del líquido, que sería el Rasa Tanmatra, y las semillas del sólido, que sería Ganda Tanmatra. Eso traducido a un lenguaje más cercano a nosotros sería Akasa o Akash, que es el éter, Vashu, que es gas, Teja, que es luz, Apa, que es líquido, y Prithvi, que es sólido. Entonces, aquí tenemos los 5 tanmatras. Esos 5 tanmatras son 5 estados de la materia y son los estados densos. Lo que quiere decir que el ser humano, su parte fundamental del ser humano, tengan en cuenta que nosotros tenemos un ropaje material. Ese ropaje material necesita comunicarse con lo que realmente es nuestra esencia. Y esa esencia nuestra orgánica, está por encima de la inorgánica. Fíjense que la inorgánica, éter, gas, luz, líquido y sólido, son densos, son orgánicos. Nosotros vamos mucho más allá de todo ello. Hay para que tengan una idea de lo que es el árbol, Brahman, pues se asocia a la verdad y volvemos a la palabra verdad. Es la realidad final. Fíjense que nosotros, la verdad normalmente es algo
acomodaticio para nosotros. Si me conviene, me va bien, es la verdad. Si cumple con unos principios que yo pongo como determinantes a priori, pues también. Pues no es así. La verdad es la verdad, simplemente. Y ya está, no tiene discusión. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de Brahman, que es la realidad final, el punto final, el punto al cual mi cerebro normal no llega, pues esa es la verdad. Ahora, que me guste, no me guste, me acomode a ella, no me acomode a ella, es otra cosa. Este es un glosario pequeñito que les he puesto por aquí. Prakriti es la energía primordial, es el inconsciente incondicional, o sea, no obedece a ninguna condición. Purusha, ¿vale? Entonces, Purusha sí es la conciencia cósmica, ¿vale? Entonces, es la conciencia cósmica incondicional. Mahat es la conciencia cósmica condicional. Fíjense, ya aquí salimos del mundo incondicional al mundo condicional. ¿Por qué? Como les decía, eso forma ya una especie de conciencia cósmica. Ya estamos hablando de verse a sí misma la energía como con las capacidades de hacer. Es como cuando yo descubro que muevo muy bien los dedos y que podría ser muy buen pianista. Entonces estoy haciendo conciencia personal. O cuando descubro que puedo pintar, que puedo cantar. Entonces en ese momento se abren opciones dentro de mí. El ahamkara es el ego universal, que es la conciencia ya en sí mismo, es cuando empieza ya el yo soy, el ego, el yo. De ahí pasa a la mente, que es el manas, que como vimos ya tiene 5 órganos de la percepción y 5 de la acción. Tenemos los gunas, entonces recuerden que el manas viene del sato guna. Entonces, eso es luz, eso es inteligencia. El rajoguna, ¿qué es? Estado activo de la mente. Y el tamoguna es la inercia, es la fuerza en equilibrio. El sitán, que es algo que se tiene como término, no recuerdo si lo tengo en el árbol, tiene que ver con la mente, que es el manus, más el ego, que es el ahankara, más la inteligencia, que es el mahat. Y eso es lo que conforma el árbol hacia la parte baja. O sea, cuando yo combino Purusha, Prakriti, Mahat, Ahamkara, esto literalmente hacia abajo es el Sitam, ¿vale? Ese es el juego con el que se va a jugar en los Vedas para poder tener un acercamiento a lo que sería la verdad, ¿vale? Ahora bien, dentro de esa verdad tenemos los gunas. ¿Qué son los gunas? 3 atributos básicos. El sattva, que es el sato guna, el raja, que es el raja guna, todos son gunas, ¿no? Y el tamas, que es el tamoguna o el tamaguna. Entonces, esos 3, sattva significa esencia, raja significa movimiento y tama significa inercia. La inercia se da, para que tengan ustedes una idea, como cuando yo subo al coche, enciendo el coche, piso el freno y piso el acelerador a la vez. Hay mucho ruido, hay mucho movimiento, hay mucho ruido, hay mucha energía potencial, pero no hay movimiento porque el coche no se mueve. Hace un escándalo como si fuese a 200 kilómetros por hora, pero no se mueve. ¿Por qué? Porque está inerte. Es una tensión que puede ir hacia adelante o hacia atrás, por decirlo de alguna manera. Pues bien, vamos a ver qué es el sattva. Y cuando vamos al sattva como atributo, vamos a encontrarnos lo siguiente. Primero, fíjense, en el árbol nosotros vimos que teníamos el mahat, que es el intelecto cósmico. Si al intelecto cósmico yo le agrego el ahamkara, o sea, lo que es el ego, y a eso le pongo el sattva, que es la esencia, ya estamos mucho más a nivel del ser humano, yo me voy a encontrar con un producto que viene de este intelecto cósmico, más el ego, más la esencia. Eso me da los 5 sentidos. Por eso nosotros tenemos 5 sentidos, al igual que tenemos 5 dedos en cada mano, 5 dedos en cada pie, tenemos 5 sentidos o 5 tanmatras. Esos 5 tanmatras también tengan en cuenta que tiene 5 órganos motores.
¿Cuáles son los 5 órganos motores? Tacto, oído, gusto, vista y olfato. Y eso es lo que da pie al nacimiento de lo que llamamos el universo orgánico. ¿Vale? Ese universo orgánico es importante entenderlo porque va a darnos posiblemente muchas respuestas en un estado de reflexión o de análisis, nos va a dar respuestas acerca de cómo estamos viviendo la vida hoy. Luego tenemos, si yo tengo, fíjense, aquí interviene el sattva como esencia con la parte superior. Si voy a la hamkara, que es el ego, y a eso le sumo, por decir así, los tamas, o sea, ya no es sattva. Recuerden que hay sattva, rajas y tamas. Si le agrego el tamas, entonces voy a tener los 5 elementos básicos. ¿Cuáles son esos elementos básicos? El universo inorgánico. Es el éter, vayu, prithvi, apas, rajas, etcétera, ¿no? Es decir, son esos elementos que le dan consistencia a lo sólido. Estamos claros que no es lo sólido en el ser humano, en definitiva. ¿Comparten con el ser humano? Sí, pero no es lo prioritario en el ser humano. Y entonces te dirán, bueno, si aquí está sattva y aquí está tamas, ¿dónde está rajas? Rajas es otra energía, que ya la vamos a analizar. Pero fíjense, cuando yo de ese árbol lo pongo a interactuar con el sattva, con la esencia, ya aparecen los 5 sentidos. Y nosotros necesitamos los 5 sentidos para poder captar el universo. Si no, seríamos pues como una ameba, como un algo que se mueve en el suelo y ya está, si es que existe en ese sentido, como elemento básico. Y si le pongo tamas, recuerden que tamas es la inercia, es lo más básico, es una energía potencial considerada destructiva incluso, pues estamos con el elemento orgánico. Por eso la tendencia es que el elemento inorgánico es perecedero en el tiempo tanto como el orgánico, pero nosotros, la transformación en el mundo orgánico en algunas cosas es mucho más rápida que en el ser humano, ¿no? Si vamos a rajas, ¿qué es rajas? Pues como atributo, básicamente es la fuerza vital, es la fuerza activa que tiene el cuerpo, ¿vale? Dentro del punto del árbol del Sankhya, el rajas es lo que mueve los universos, tanto orgánicos como inorgánicos, es lo que le da el movimiento. Fíjense que tamas es estático, rajas es necesario, ¿por qué? Porque es lo que va a dar movimiento al universo. Es lo que nos impulsa, lo que nos mueve en cualquiera de los dos universos, tanto orgánico como inorgánico. Por lo tanto, Rajas es inmensamente dinámico y hay una cosa muy importante. Rajas dirige ese esfuerzo, ese empeño que tiene para que lo que se construya o va hacia Sattva o va hacia Tamas. Que aquí esto es muy interesante porque Sattva es la parte intelectual, cognitiva, superior, y Tamas es, como por decir, la tierra, lo que destruye, la ignorancia, la oscuridad. Entonces, Rajas es un punto clave, porque es un punto que o hace que tus esfuerzos te van a llevar a un lado o te van a llevar al otro. Y ahí te puedes perder perfectamente. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por tanto, fíjense bien, sattva y tamas con relación a rajas son inactivos, ¿vale? Ellos necesitan una fuerza que sea cinética, o sea, que mueva físicamente, ¿vale? Una fuerza activa, que es el empeño. Eso se necesita para poder que haya vida, que haya existencia. Eso, por supuesto, nos va a llevar nos va a llevar al tamas, y el tamas como atributo, pues una de las cosas que se le da como atributo a tamas es la fuerza destructiva potencial. Es una fuerza destructiva, es una fuerza que acaba con las cosas, simple y llanamente, ¿vale? ¿Por qué? Porque todas las cosas tienen que cambiar de estado. Nosotros todos los días vamos cambiando. Nuestra piel va cambiando, nuestra vida va cambiando, todo va cambiando. Nosotros no es que cambiamos del nacimiento a la muerte de un solo golpe.
No, nosotros día a día, semana a semana, mes a mes, año a año, vamos haciendo cambios en todas las cosas, en lo físico, en lo psíquico, en lo espiritual. Entonces, Tamas se dedica a eso. Él es quien maneja esa fuerza que se llama Mahesha o que se le puede llamar Shiva, es uno de los estados de Shiva, ¿vale? Otro de los atributos que tiene Tama es que es estático. Puede quedarse. ¿Por qué estático? Porque no da movimiento ni hacia adelante ni hacia atrás. Es como dos coches del mismo tamaño, del mismo peso, con la misma energía, empujan en sentido contrario. Entonces, fíjense, una cosa, una energía estática puede ser la energía que permite que mi cuerpo exista. Tengan en cuenta lo siguiente: si yo estoy en la Tierra, este es mi cuerpo físico y ustedes me reconocen con ese cuerpo físico y nos reconocemos entre nosotros. Mi cara va cambiando a lo largo de los años, pero no cambia tan sustancialmente como para que no conozcamos a la persona en cuestión de 3 años. Tarda muchos años en que el rostro cambie si no se hace a voluntad, ¿no? ¿Eso a qué se debe? A que los átomos y las moléculas que me conforman se mantienen medianamente estáticas, ¿vale? Es decir, hay una fuerza de afuera que me comprime y hay una fuerza interna que se resiste. Esos dos estados de la presión de la física hace que yo mantenga medianamente mi cuerpo, medianamente mi cara, mi forma, etc. Pero si yo fuese con este cuerpo a la luna, donde no existe la presión externa, pues mi cuerpo seguramente se revienta, se rompe, se diluye y las células tratan de expandirse. Y si me dejan posiblemente 2 horas en la luna, pues ya existirán tal vez los huesos si es lo que es capaz de resistir. Eso nos puede dar una idea de a qué se refiere esta energía estática potencial. Otra cosa que se asocia a Tamas es la oscuridad, es la inercia. Recuerden ustedes que la oscuridad en los Vedas siempre se asocia a la ignorancia, al desconocimiento. Y hay un cuarto elemento, un cuarto atributo de este Tama, que es la ignorancia y la materia. A nosotros la materia, como puede ser el dinero, que el dinero es para comprar cosas. El dinero no compra ni la felicidad, ni el amor, ni nada, nada de eso, ni el intelecto. Es decir, es un medio para adquirir bienes materiales con los que el hombre, pues, a veces se emborracha y termina, pues, solamente viendo esa área. Entonces, esa persona lleva una vida que podríamos llamar tamásica, simplemente. Es una vida tamásica. De esa vida que, de ese tamas, tenemos que ver que nosotros podemos ir a otros a un punto más, quizás más conocido, porque lo hemos oído a pesar de que no los conozcamos. Y entonces, yo quiero que de aquí, vamos a ver si por aquí se me ha quedado algo. No se me ha quedado nada. Entonces, de aquí, vamos a ver, aquí. Entonces, nosotros hemos oído mucho hablar del Om. El Om para los Vedas y dentro de la Ayurveda como una rama de los Vedas, tiene unas características que a nosotros nos viene bien entender y, y quizás trabajar un poquito para lo que vamos a buscar. ¿Por qué? Porque fíjense, el OM le damos muchísimas cualidades. Primero que nada, el OM entendido como tal, desde el punto de vista de los Vedas, para nosotros es el sonido que se produce por la caída de los rayos del sol en una línea tangencial a un punto determinado. Y por lo tanto, como el sol está rozando la superficie de la Tierra 24 horas al día, cada minuto, es un sonido universal para nosotros en la Tierra, como también lo puede ser en otros lugares dependiendo de los soles que iluminen, porque nosotros estamos hablando del sol de nuestro sistema solar. Pero cuando vemos en la noche al cielo y vemos aquella cantidad de luces tan grande, muchas de esas luces son estrellas y otros son planetas. Por tanto, está llegando luz a muchísimos sitios, ¿vale?
y no necesariamente tiene que ser del Sol. Entonces, es importante entender el Om por lo siguiente. Primero, es un sonido sin sonido. ¿Por qué? Porque nosotros, de acuerdo a la situación de la Tierra, pues se produce como un sonido. ¿Por qué? Porque tenemos, de acuerdo al manas, recuerden ustedes, de acuerdo a la mente y en función del Sato Guna, pues en función del Sato Guna, nosotros tenemos la habilidad dentro de esos 5 órganos de la percepción de escuchar. Entonces, para nosotros podemos escuchar. ¿Por qué? Porque tenemos el cuerpo preparado para ello. No necesariamente en este universo estamos todos con esa condición. Esa condición puede ser una condición primaria, primitiva del ser humano y nosotros lo estamos usando. Igual que antes podíamos decir, pues teníamos todo el cuerpo lleno de pelo, de vello. Pues ya está, es lo mismo. Entonces, el hecho de que una persona no tenga capacidad de oír porque no lo hace como lo hacemos nosotros, no significa que el OM no le funcione, sino, recuerden, el OM es un sonido sin sonido, así lo señalan los Vedas. Luego, otra cosa que es importante son ciertas asociaciones, como la asociación que hacemos a la triunidad, que es Sattva. Entonces, Sattva dijimos que es uno de los atributos, vale. Sattva se asocia a Brahma y eso es el potencial creativo. Por tanto, el llevar una vida sádvica, que lo escuchamos con mucha frecuencia, es lo que nos hace acercarnos a Dios. El pronunciar el Om nos acerca a Brahma, recuérdenlo ustedes. Entonces, el ser creativos, generadores, activos, el tener esa voluntad creativa que tanto les peleo yo, pues tiene que ver con un acercamiento a Brahma. Entonces, fíjense que circunstancialmente, Brahma y Sattva tienen características de cercanía. No podemos equilibrar a Sattva a Brahma, nada que ver, porque Brahma es el infinito. Sattva, si yo estoy hablando de ello y lo estoy pudiendo ver reflejado en la Tierra, pues tiene que ser muchísimo menor. Entonces, Sattva es poder creativo, igual que Brahma es poder creativo. Ahora, el poder creativo de Brahma es imposible entenderlo en mi mente, ¿vale? El segundo de los gunas es Rajas. Rajas se asocia a Vishnu y Vishnu es la fuerza cinética, es decir, el movimiento. Recuerden que cinético viene de como de kinesiología, de empuje, es decir, es el movimiento físico. Entonces, la fuerza de Rajas, ¿cuál es? Fuerza impulsora, permanente, pero también una fuerza protectora. Por eso, dentro de los Vedas, se le asocia a Vishnu, que es la segunda, Sattva, Raja es el segundo guna, el primer guna es Sattva, el segundo guna es Raja. Pero si nosotros hablamos como en la iglesia de la Santísima Trinidad, pues así como hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, aquí ya estamos con Brahma como el Padre, Vishnu como Hijo, y ahora viene, por decirlo así, la tercera cualidad, el tercer atributo, que es Tamas. Tamas es Mahesha, y Mahesha es uno de los nombres de Shiva. Por eso se dice Brahma, Vishnu y Shiva. Ahora bien, ¿quién es Shiva? Es la fuerza destructora en potencia. Es una fuerza capaz de acabar con lo que ha sido creado. Y ustedes dirán, bueno, pero qué cruel. No, es que yo soy hoy porque dejé de ser lo que era ayer. Ha habido una destrucción entre lo que yo era ayer y lo que soy hoy. Cuando, fíjense, yo me gradúo de abogado, yo destruyo la parte de ignorancia de no ser abogado, la ignorancia de las leyes. Yo voy cambiando día a día, minuto a minuto, y eso necesita destruir algo para construir. Es decir, vas permanentemente haciendo una especie de reciclaje. Nosotros, cuando yo tengo 19 años, acabo con los 19 para poder tener los 20. Y cuando acabe con los 20, entonces tengo derecho al 21. Y cuando acabe con los 30, tendré derecho a estar en el año 31. Ese es el juego que juega en cierta medida Shiva. Por eso hay que tener en cuenta que la fuerza destructiva, fíjense, una persona, por ejemplo, muere en un accidente y por supuesto que las personas que están a su lado le echan de menos. ¿Vale? ¿Por qué le echan de menos? Pues por la costumbre, por una serie de cosas asociadas al manas.
Pero esa persona, si estaba en fecha de irse, pues si estaba en fecha de irse, se acabó el viaje y ya está. Si ha tenido que irse antes, pues posiblemente se ha ido antes y ha pasado más rápido al estado donde tenía que estar. Posiblemente se fue con el conocimiento que se necesitaba o tal vez no. Eso no lo sabemos. Pero en ese sentido, nosotros si somos conscientes nos vamos a dar cuenta que la vida del ser humano es un permanente ir y venir, es un permanente construir y destruir. Y todo esto de la verdad, la clave de lo que vamos a discutir en el conversatorio está en que normalmente nosotros hablamos de la verdad como algo en el ser humano que nos lleva a pelear. Eso nos lleva a crear guetos, diferencias, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque todo el mundo asume una verdad particular propia sin considerar la anterior. Y eso, pues por supuesto, no encaja. Y es lo que nos lleva a que nosotros muchas veces, dentro de la ignorancia, dentro de la oscuridad, nosotros tengamos entonces grandes peleas, grandes desastres, tal vez grandes retrasos en el trabajo que tenemos que hacer con nuestra vida espiritual, porque el concepto de la verdad, de alguna manera, es tergiversado, es sesgado, es ficticio o simplemente la conveniencia de alguien. Entonces, por esa razón, yo creo que hoy, como nunca, es importante que entendamos la verdad. Cuando dos seres se pelean, dos países se pelean, si se habla con el país A, él te expresa todos sus argumentos para su verdad, para atacar o defender. Y si hablas con el país B, que está metido en el conflicto, verás que tiene argumentos suficientes y necesarios para poder defenderse o atacar. Entonces pareciera ser que todo el que tiene la verdad termina peleando uno con otro, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista material, económico, político, etcétera, etcétera. Si nosotros vemos los políticos de hoy, nos damos cuenta que lo que mejor saben hacer es echarse pestes unos a otros. Entonces, por supuesto, eso jamás nos llevará a esa ciencia de la vida, esa ciencia de la verdad. ¿Por qué? Pues porque lo primero que tengo que entender es que no soy único y que la verdad es la acomodación de las energías o las fuerzas que componen esa verdad. Imagínense que una verdad es una moneda. Esa moneda tiene una cara y tiene un sello o la cruz, como se dice, la cara de atrás, la parte de atrás. Tiene un reverso o el dorso como la mano, tiene el dorso y la palma. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Puede existir mi mano sin el dorso? No. ¿Puede existir sin la palma? No. Tienen que estar las dos. ¿Yo puedo existir sin mi parte frontal? No. ¿Puedo existir sin mi espalda? No. Pero yo trato de llevar las cosas. Nosotros como seres humanos llevamos las cosas lo mejor posible. Es decir, puede que mi espalda no me guste, pero ahí está. Puede que mi barriga no me guste, pero ahí está. Es decir, son cosas con las que yo aprendo a convivir. Así como yo he aprendido a convivir con mi cuerpo en mi vida, algún día seguramente podremos vivir socialmente o en sociedad, o la humanidad aprenderá a vivir también al igual que las monedas, entendiendo que la otra cara puede ser que no me guste, pero es necesaria e imprescindible para mi propia existencia. Porque si eliminas una de las caras, la otra desaparece de forma automática. Si mi espalda desaparece, yo desaparezco. Si mi parte delantera desaparece, yo desaparezco. Entonces, esa es un poco la reflexión para que esto lo podamos llevar pues, a un tema de conversación que sea pues, la base de ese chat show que vamos a tener. Así que nada, espero que les sea útil y que lo puedan revisar suficiente para que lo podamos trabajar. Así que hasta pronto.